En- Les voy a subir una clase en la plataforma que es para justamente comparar nomás. Pero me gustó mucho un video que vi acá en YouTube y que explica súper bien sobre el sistema linfático y con todos los dibujitos y demás, que es mucho más didáctico, ¿verdad? Y en la plataforma ¿cómo se dice? La clase en sí, en físico, ¿verdad? Para que ustedes puedan utilizar, pero no quiero que lean solamente la clase, quiero que todo lo que es la parte del libro, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo es que estoy preparando la clase para que ustedes puedan mirar un poquitito. Porque la primera función que tiene es recoger el exceso de líquido intersticial y renovarlo a través de los vasos linfáticos, lo devuelve hacia el aparato circulatorio, concretamente a través del sistema venoso. Otra función es una función de filtro, defensiva, es una función inmune, que es muy importante y que también explicaré en este vídeo, y por último tiene una función de transporte de sustancias como proteínas o también como lípidos, que son sustancias que a lo mejor tienen un tamaño demasiado grande para entrar directamente en el aparato circulatorio a través de los capilares sanguíneos, pero sí que pueden entrar a través de los capilares linfáticos al sistema linfático y a través de este llegar al aparato circulatorio. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas tres funciones del sistema linfático? En primer lugar, explicaré la función circulatoria del sistema linfático, que consiste en llevar el líquido que rodea las células, el líquido intersticial o intercelular, hacia el sistema cardiovascular o circulatorio, que es lo que habíamos comentado antes. Esta función la desempeña a través de un sistema de conductos que se llaman vasos linfáticos. El líquido intersticial, que circula a través de los vasos linfáticos, se llama linfa, pero la composición de ambos es prácticamente la misma, aunque la linfa tiene más linfocitos y otros glóbulos blancos. Entonces, ¿de dónde procede el líquido intersticial? Pues el origen del líquido intersticial es la sangre del sistema circulatorio, el sistema linfático está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio porque funciona, digamos que en paralelo con este. Incluso podríamos decir que el sistema linfático forma parte del sistema circulatorio. Te puedes fijar en estas dos ilustraciones y verás que los dos sistemas se podrían superponer. Entonces, para explicar este tema es importante repasar la estructura básica y la función del sistema circulatorio o aparato cardiovascular, y nos vamos a basar en este esquema, que es muy sencillo, en el que lo represento. En primer lugar tenemos el corazón y en segundo lugar los vasos sanguíneos. El corazón tiene como función bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo para distribuirlo por todo el organismo, y los vasos sanguíneos constan de arterias, capilares y venas. Las arterias lo que hacen es llevar la sangre del corazón hacia los tejidos para que llegue oxígeno y nutrientes, la glucosa, por ejemplo, a todas las células. La aorta, recordemos, es la arteria más grande que sale del ventrículo izquierdo del corazón, y después estas arterias se van a ir dividiendo en arteriolas cada vez más pequeñas hasta formar los capilares, que son una maraña o red de conductos muy pequeños que se extienden por todo el cuerpo y que a nivel de estos capilares se produce el intercambio propiamente dicho de sustancias. Esto se facilita porque son muy pequeños, entonces es más fácil que haya un intercambio, hay un paso de sustancias de dentro del capilar hacia afuera, y también por la gran superficie que ocupa toda esta maraña o red capilar en todo el cuerpo. Entonces, de estos capilares salen los nutrientes y el oxígeno, y entran productos de desecho y CO2 de las células que serán eliminados. Esto así en términos generales. Las venas, en cambio, se forman porque los capilares se irán reuniendo, se irán fusionando en vénulas cada vez más grandes hasta que formen las venas propiamente dichas, y al final estas venas más grandes acabarán en la vena cava superior e inferior, que desembocarán en la aurícula derecha. Entonces, en resumen, podemos decir que la estructura del sistema circulatorio cardiovascular consiste en un corazón que bombea sangre hacia las arterias, la red de capilares y a las venas para que al final vuelva toda esa sangre al corazón. Y la función principal, el objetivo, es que haya intercambio de gases y de nutrientes. Entonces, ¿cómo se produce el líquido intersticial?
Pues bueno, la presión que genera el corazón al impulsar la sangre a todo el sistema circulatorio hace que aumente, que haya una presión hidrostática que llega a estos conductos más finos o capilares y entonces la sangre, digamos que se exprime y se filtra líquido hacia afuera, es decir, hacia el espacio intercelular. Este proceso de filtrado se produce porque entre las células que forman la pared de los capilares hay espacios que actúan como poros y que permiten el paso de líquido. La sangre está compuesta por agua, células, proteínas y otras sustancias, pero no todo tiene capacidad para pasar por esos espacios. Lo que pasa es el agua, algunas proteínas y sustancias de menor tamaño. Eso es lo que estaba comentando, que esto se debe a la presión hidrostática que hay en el interior del capilar. Hay moléculas, por ejemplo, como la de oxígeno, que pueden pasar directamente porque no necesitan estos huecos. En fin, esto es un proceso complejo. Entonces, como iba diciendo, este fluido que sale debido a la presión hidrostática no contiene glóbulos rojos ni proteínas de gran tamaño, es decir, no es sangre, y será lo que llamamos líquido intersticial. Es un filtrado del plasma sanguíneo, o sea, entre el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo lo que es la sangre si eliminamos todas las células. Entonces, el líquido intersticial pues sería muy similar, lo que pasa que contendría menos proteínas porque no pueden pasar todas a través de los espacios entre las células endoteliales. Entonces, conforme va pasando la sangre por el capilar, esa presión hidrostática va disminuyendo y también aumenta la presión osmótica, porque va aumentando la concentración de sustancias en el capilar. Y esto hace que parte del líquido que hay en el espacio intersticial vuelva a la sangre posteriormente, en la parte final de los capilares. Pero globalmente, lo que sale, el líquido que sale, que se filtra, es mayor que el que entra. Y concretamente, desde los capilares se filtran unos 20 litros al día. Pero se reabsorben al final unos 17 litros. De forma que lo que nos queda son unos 3 litros al día. Pero claro, para que ese líquido no se quede ahí en estos huecos que hay entre las células intercelulares, el espacio intercelular no se quede estancado, entonces tenemos el sistema linfático que se encarga de drenarlo, es decir, de retirarlo hacia el sistema circulatorio. Y así esto se va renovando. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de un sistema de conductos, de capilares y de vasos linfáticos, lo que hemos comentado que se llama sistema linfático, y que empieza a nivel del espacio intercelular de los tejidos y lo va devolviendo todo hacia el aparato circulatorio. Hay capilares sanguíneos casi en todo el cuerpo, entonces necesitaremos también casi todo el cuerpo capilares linfáticos y vasos linfáticos que aparecen a nivel intercelular en forma de dedo de guante y que recibirán el exceso de líquido intersticial, que le llamaremos linfa, al entrar dentro del capilar linfático a través de sus poros y así volverá, como hemos dicho, al aparato circulatorio. La distribución estructural de los vasos linfáticos es parecida a la de los vasos sanguíneos, empiezan siendo de pequeño tamaño y entonces va pasando como pasa con las venas, que se van juntando progresivamente linfáticos más grandes hasta que desembocan en el aparato circulatorio. Luego lo comentamos con un poquito más de detalle. ¿Qué es la linfa? La linfa es el líquido transparente que circula por el sistema linfático, que ya hemos explicado, que proviene del plasma sanguíneo, que se exprime a través y filtra a través de los capilares sanguíneos por la presión hidrostática del sistema circulatorio que ejerce el corazón en su función de bomba impelente. Entonces, este fluido es en realidad el líquido intersticial extracelular que luego entrará en los capilares linfáticos y en ese momento lo llamamos linfa. La composición es la misma prácticamente, más bien es una distinción semántica por la localización, pero en sentido estricto pues tendría una mayor cantidad de glóbulos blancos, concretamente linfocitos, la linfa, que lo que es el líquido intersticial propiamente dicho.
Este líquido, tanto el intersticial como el linfático, no tiene matíes y tiene menos proteínas que la sangre. Está bastante diluido. Más o menos tiene la mitad o un tercio de proteínas respecto a la sangre. Y las proteínas más pequeñas son las que pasan con más facilidad. O sea, por eso así se entiende que más o menos la proporción de albúmina, que es una proteína más pequeña, respecto a las inmunoglobulinas, que son más grandes, esa proporción es mayor en la linfa que en la sangre, aunque en números absolutos en la linfa hay menos proteínas y por consiguiente hay también menos albúmina que en la sangre. Aunque habría que matizar, la linfa no tiene la misma composición en todas las zonas del cuerpo, por ejemplo a nivel del hígado tiene más proteínas y en los linfáticos del intestino, que se llaman quilíferos, tienen más lípidos o kilomecrones, ¿no? Al final todo acaba en el sistema circulatorio, en la sangre. Anatomía del sistema linfático. ¿Cuál es la estructura anatómica? Ya sabemos, por lo que hemos explicado, que no es un sistema cerrado, como el circulatorio, que está compuesto por linfa, por vasos linfáticos y además tiene unas estructuras que se llaman ganglios linfáticos o nódulos linfáticos. Podemos añadir también los órganos linfáticos, que serían el bazo y el timo, y los tejidos linfáticos como las amígdalas, las placas de Peyer y la médula ósea. Aquí en este vídeo nos vamos a centrar en la linfa, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos ya los hemos comentado antes y podríamos distinguir un subtipo que son los capilares linfáticos, que son unos conductos muy pequeños que penetran casi en todos los tejidos del cuerpo, no en todos, y a partir de ellos, desde ellos se empieza a recoger la linfa, ¿no? Tienen esta forma de dedo de guante, a través de sus poros, digamos, empieza a entrar el líquido intersticial y la linfa, propiamente dicha. Entonces, los vasos linfáticos, propiamente dichos, son unos conductos parecidos a las venas, un poco más grandes, y resultan de la confluencia de los capilares linfáticos. Al final estos se van uniendo entre sí también en vasos más grandes y llegarán al sistema circulatorio. En cambio, los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos son más bien unos agrandamientos que se van encontrando de forma intermitente a lo largo de los vasos linfáticos y tienen células defensivas que son importantes en la defensa, en el sistema inmune, la respuesta inmune del organismo. Son los linfocitos B y T, que son un tipo de glóbulos blancos. Tienen una función de filtro defensivo que más adelante comentaré. Los ganglios linfáticos son pequeños de tamaño, miden de 1 a 25 milímetros y unos 600-700 en todo el cuerpo y suelen estar, muchos están cerca de la piel y a veces de la exploración física los puedes palpar. Suelen localizarse alrededor de los vasos linfáticos más grandes, los cuales resultan de la unión de varios vasos más pequeños, y si nos fijamos en la ilustración podemos ver las diferentes zonas en las que se acumulan, a nivel de ingle, por ejemplo, a nivel de axilas, a nivel cervical, en fin, en diferentes zonas. Estos vasos linfáticos se irán uniendo, como he dicho antes, en vasos cada vez mayores, como por ejemplo son los vasos colectores, luego estos se unen los troncos linfáticos y al final los conductos linfáticos. La estructura es parecida a las venas, pero las paredes son más finas y tienen unas válvulas y tienen más válvulas internas cuya función ya comento un poquito más adelante. El destino final de la linfa serán los dos conductos linfáticos más grandes. Está el conducto linfático derecho, que procede del brazo derecho, si la linfa que llega a él viene del brazo derecho y del lado derecho de la cabeza y del tórax, y después el conducto torácico, que es el más grande, y que drena la linfa del resto del cuerpo. El primero desemboca en la vena subclavia derecha y el segundo en la subclavia izquierda, y esto lo hace cerca de la unión de las subclavias con las venas yugulares internas respectivas. La circulación linfática, ¿cómo se produce? ¿Cómo va circulando la linfa? Si es el sistema linfático es un sistema abierto
y no tiene un sistema de bombeo, no tiene un corazón que lo impulse. Y por otro lado tiene que ir a desembocar en el aparato circulatorio, que es un sistema que tiene más presión, de alta presión, por la fuerza que ejerce el corazón. Entonces, ¿cómo es posible que circule la linfa? Entonces, hay varios motivos, algunos que ya los he insinuado antes. El músculo liso que rodea los vasos linfáticos se va contrayendo, es como si fuera ordeñando, se va moviendo, de manera que va contrayendo de forma intermitente los vasos linfáticos y hace avanzar la linfa. Si nos imaginamos que el vaso linfático es como un cilindro, hay varias capas y una de ellas es de músculo liso, que sería un cilindro de músculo liso que se va contrayendo de forma intermitente y la va impulsando. En segundo lugar, tenemos los músculos estriados o esqueléticos, que cuando se contraen durante los movimientos normales, cuando nos movemos, pues contribuyen también al avance linfático, también la respiración, por ejemplo, contribuye. Otro mecanismo que he comentado antes es el sistema valvular que hay entre los vasos linfáticos, que tiene incluso más válvulas que el sistema venoso. Esto hace que que sea unidireccional, o sea que la linfa avance, pero que no haya un retroceso. Esto mismo ya he dicho que ocurre en las venas, pero y en otro contexto también las cavidades del corazón, que tiene un sistema valvular. Aquí es interesante comentar que al inicio de los capilares linfáticos, o lo que llaman terminales de los capilares linfáticos, que tienen esa forma de guante que había comentado antes y que estaba a nivel intercelular, hay que decir que las células endoteliales de estos capilares se solapan libremente entre ellas y entonces crean como unas porosidades que actúan como válvulas y solo se abren hacia adentro del sistema linfático. A través de ellas entra el líquido intersticial, que será allá dentro, le llamaremos linfa, pero cuando la presión dentro del linfático aumenta por lo que sea o porque hay mucho líquido, no puede retroceder porque la válvula se cierra, o sea, solo va en una dirección. Además de esto, tiene un sistema de filamentos de colágeno, de fibras, que une estas células endoteliales del capilar linfático a estructuras que lo rodean. Entonces, cuando en el intersticio aumenta la presión, es decir, fuera del linfático, estas valvas se abren porque tiran estos filamentos de colágeno, abren estas valvas de la pared del capilar linfático y entonces entra el líquido intersticial, favorece la entrada del líquido intersticial. Y esto es muy interesante porque es lo que ocurre en los procesos inflamatorios. Luego lo comento un poquito más. Además, estas porosidades son mayores que las de los capilares sanguíneos. Claro, y por eso las sustancias con las proteínas entran con más facilidad hacia el capilar linfático. Es un doble proceso que facilita que la linfa viaje de forma unidireccional hacia el corazón. Y por último, comentar que el sistema linfático desemboca al final del sistema venoso, o sea, al final del sistema circulatorio, que es donde la presión es menor dentro de todo el sistema circulatorio cardiovascular. Y esto hace que, a pesar de que sea de alta presión el sistema cardiovascular o circulatorio, en la zona en la que drena o desemboca el sistema linfático, el conducto torácico que hemos dicho antes, es una zona de menor presión. O sea, por ejemplo, al salir del corazón la presión es de la sangre es de 120 milímetros de mercurio, en cambio cuando entra en el corazón es de 5 milímetros de mercurio. Entonces a nivel de subclavias, pues la presión es mucho, de las venas subclavias es mucho más baja la presión, que es hacia donde van a parar todos los linfáticos. Después podemos pasar a otra función que tiene el sistema linfático, que es la función inmune. Ya he dicho que los diferentes sistemas del organismo se solapan entre ellas. Por ejemplo, la función inmune del sistema linfático es otro caso. Por ejemplo, sufrimos una agresión por un organismo externo, un agente externo, por ejemplo, una bacteria, un virus. Entonces, estas infecciones se suelen localizar en los tejidos, no en la sangre. O sea, sufres una amigdalitis, una otitis, una infección urinaria, una herida, me da igual. Nuestro sistema inmune tiende a dejarla localizada ahí. O sea que es donde representamos la infección en la zona del tejido. Esto no dentro de la sangre, porque esto no suele pasar y en el caso de que pase se produciría una sepsis. O sea, a través de la circulación rápidamente de la bacteria o el virus o lo que pasaría a todo el cuerpo. Entonces, en condiciones normales no suele ocurrir y mejor que
que no sea así. Las infecciones suelen localizarse en tejidos y hace que estén ahí a nivel de la zona del líquido intersticial. Entonces, a este nivel hay unas células que se llaman macrófagos, que proceden de los monocitos de la sangre, que es un tipo de glóbulo blanco, que actúan contra muchos tipos de bacterias y las fagocitan y las destruyen. Pero además, ya tenemos un sistema más potente, que es el de los linfocitos tipo B y T o células B y T, que son también otro tipo de glóbulos blancos, que son más específicas y especializadas. El problema es que no están en el lugar de la infección, porque necesitan un proceso más complejo para especializarse, y esto se da en un contexto más específico. Entonces necesitan que los organismos agresores entren en contacto con ellas, con los linfocitos, en su contexto, en el lugar en el que están. ¿Y esto cómo se produce? Pues porque estas bacterias se introducen en el sistema linfático, ya hemos dicho antes, por el proceso inflamatorio, hay unos filamentos de colágeno que están enganchados a las valvas de los poros estos que había en los capilares linfáticos, que se abren y facilitan el que entre el líquido intersticial y con ello las bacterias. Y también entran algunos macrófagos que han fagocitado a algunas de estas bacterias y llega la información hacia el nódulo o ganglio linfático más cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este nódulo o ganglio linfático las bacterias contactan con los linfocitos B y T, se especializan y se multiplican para luchar contra las bacterias. Recordemos que los linfocitos B son los responsables de la respuesta humoral y generan las células plasmáticas y producen anticuerpos, y los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular, y hablaremos de esto en otros vídeos. Es un proceso interesante porque todo el sistema linfático tiene ganglios linfáticos distribuidos de tal manera que la linfa siempre se filtra, ¿no? O sea, claro, para evitar que las bacterias lleguen con facilidad, o los agentes extraños con facilidad, a cualquier parte del cuerpo. También cuando hay células neoplásicas o tumorales también ocurre algo parecido. Entonces, bueno, los ganglios son un filtro defensivo. Ya he dicho antes que eran pequeños, de 95 milímetros, y hay unos 600 o 700 en todo el cuerpo. Entonces, hay que saber que cualquier vaso linfático que hay en cualquier tejido siempre pasará al menos por algún ganglio linfático antes de llegar a la sangre. O sea, toda la linfa se filtra. Y por último, la función final, la última función que quiero comentar aquí del sistema linfático es el de transporte de sustancias, porque hay sustancias que a lo mejor tienen que entrar a la circulación, pero no pueden llegar a esta directamente, entonces llegan a través del sistema linfático. Un ejemplo son los productos de desecho, hormonas también que se pueden producir en el hígado, el riñón, que a lo mejor no pueden pasar a través de los capilares, pero sí a través de los pequeños vasos linfáticos, y de ahí llegan a la circulación general y a todo el cuerpo. Un caso importante, especial a comentar es a nivel intestinal. Hay muchos nutrientes como la glucosa o como otros muchos que se pueden absorber directamente a través de las microvellosidades del intestino delgado y llegan a los capilares sanguíneos, y a través de la vena porta, el sistema portal, pues van al hígado, donde se metabolizan. En cambio, los ácidos grasos entrarán a través de las microvellosidades, forman los kilomicrones, no pueden entrar, son muy grandes y no pueden entrar a los capilares, y entonces entran en el sistema linfático, y a través del sistema linfático, al final por el conducto torácico que antes he comentado, llegarán a la circulación general. O sea, lo que hay que recordar aquí, que los ácidos grasos forman lipoproteínas llamadas kilomicrónicos, y estos entran en los capilares linfáticos o vasos linfáticos, y a través de ellos llegan a la circulación general. O sea que no van directamente a la circulación sanguínea desde el intestino. ¿De acuerdo? Bueno, y luego que estos capilares linfáticos que recorren las microvellosidades de la mucosa intestinal se llaman quilíferos, o lacteal o lacteal en inglés. Entonces, para finalizar, como conclusión, recordad que el sistema linfático tiene tres funciones: renovar el exceso de líquido que hay entre las células, el líquido intersticial o intercelular, hacia el sistema circulatorio a través de los vasos linfáticos; una función
inmunitaria, defensiva, y una tercera función de transporte de sustancias, concretamente las grasas que se absorben en el intestino delgado. Y espero que haya sido útil este vídeo. Recuerda, si te ha gustado, hacer clic en me gusta. Chicos, Profe, ¿a Michelle no durmieron o qué? No estaban todos dormidos, ¿verdad? No, pero... no, No, Modo profe. Semana Santa todavía están. Tipo Viernes Santo que no se hace luego nada. Y dormir nomás y comer chipa. no podemos, profe, parciales. En serio, ¿cuándo tienen parciales? Mañana. Mañana. Bueno, en la plataforma yo voy a subir ahora la clase de microcirculación y sistema linfático y este video otra vez porque me pareció muy explicativo. Lo importante del sistema linfático es uno luego que nos ayuda con el control del líquido, ¿verdad? De todos los líquidos y los componentes que tenemos en nuestro organismo y con la redistribución hasta que llegue lo mismo, o sea, todos estos componentes a la circulación general y que a partir de ahí se realice todo lo que es el intercambio. Mismo luego cuando nosotros estamos consumiendo algún alimento, esto tiene que pasar al sistema linfático desde la parte digestiva y llegar por ende a todos los vasos grandes y después a la circulación general. Entonces, los vasos linfáticos y el sistema linfático en sí, para nosotros es demasiado importante por la regulación que va a tener. Las chicas luego suelen hacer, ¿cómo es que se llama? Drenaje linfático, no sé qué dice, ¿verdad? Y es mismo por estas condiciones que se tienen en cuenta, ¿verdad? Que es el control. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es, dos temas nomás son. Entonces, regulación de la circulación o de la microcirculación. Es muy importante que ustedes sepan, no estoy proyectando nada. Es muy importante que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos de microcirculación y de circulación en sí, estuvimos hablando de toda una red de vasos que estaban involucrados en este sistema. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno, entonces teníamos las arterias, después arteriolos capilares, ¿verdad? Y lo mismo del lado vascular, ¿verdad? De las venas. Y este sistema era muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque regulaba el flujo sanguíneo, dependiendo de qué está necesitando ese órgano. Entonces, hay varios sistemas que se van a ir activando con esta acción vascular, ¿verdad? Y el sistema que se activa y tiene en cuenta muchos sistemas hormonales, nerviosos, con la liberación de ciertas sustancias que van a poder generar la vasoconstricción o la vasodilatación vascular en nuestros pacientes. Y así también iones, que son muy importantes para que se puedan generar todo este proceso de contracción a nivel vascular. ¿Quiénes son los que van a participar? Y específicamente participan el calcio, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Para qué? Para que pueda contraerse en las venas, las arterias. Y el potasio para que se pueda relajar. Entonces, en nuestro sistema, y demasiado importantes son todos los componentes. Por eso es que nuevamente, primero se habla de circulación linfática, porque este sistema es el que va a transportar ciertos componentes a la circulación general y yo voy a poder, ¿cómo se dice? Voy a poder distribuir y aprovechar todo esto, ¿verdad? Y después se habla de todo lo que es la regulación. ¿Por qué? Porque gracias a estas estructuras, ya sea a nivel de las metaarteriolas y demás, existen componentes contráctiles que se van a ir activando gracias a la presencia de iones y regulando el flujo que va a necesitar o la cantidad de nutrientes o de sangre, de oxígeno que va a necesitar determinados órganos. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo. Chicos, ¿les puedo pedir un super mega contra archi favor? Sí, profe.
Tengo un inconveniente con un familiar que está enfermo y ahora no puedo solucionar todo. Ya hice una parte, pero todavía no estoy solucionando todo. Les puedo subir las clases ahora mismo y ustedes hacen una lectura rápida de ellos. Y yo voy a estar acá con ustedes, cualquier cosa ustedes me escriben. Por esta vez nomás le estoy pidiendo de corazón. Bueno, profe, sin No hay problema. problema. Profe, Dale, profe. O igual nomás si se quieren desconectar, no importa. Me escriben cualquier cosa, ¿sí? Yo voy a subir, ahora mismo subo todas las clases. Dale, profe. Profe, ¿y la ausencia cómo vamos a hacer? ¿Quién nos Ya noté, todos tienen presente. Pero lo que quiero saber es quién se conectó ahora, porque veo que están 21 y yo tengo solamente 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hola, doctora. 17. Javier, vos estás presente. Sí, Javier bueno, Leguizamón. gracias, doctora. Gracias, A doctora. mi doctora creo que no me anotaste. Lorena Arrua. No, a vos no te anoté. Después, ¿quién más? Lorena Arrua. Profe, yo, profe. Angelina. Yo, profe. Samara, ¿vos estás? Bueno, gracias.